Señoras, señores, amigos, amigas, buenas noches. Cumplimos hoy la última jornada del quinto Brumario Poético, organizado por la Fundación Cuña Casas Bellas, Fabulario Novo y Hipofanías. Fueron 11 días de poesía, escultura, música, teatro, que culminan hoy con el estreno de la composición de María García Mendoza, quien nos ofrecerá su versión musical del monólogo lírico de Jorge Cuña, Mantis, interpretado por 4 de sus compañeros, como ella, profesores en el Conservatorio Superior de Vigo. En los 4 brumarios poéticos precedentes hicimos un comentario, en cada caso diferente, de la estructura conceptual y prosódica en torno a la condición humana que subyace en la obra poética de Jorge Cuña. Hoy nos detendremos brevemente en Mantis, el tercero de sus libros, publicado en 1988. Mantis, de Jorge, es en realidad un único poema. Es una elegía en verso libre, evocadora de 2 amigos muertos en trágicas circunstancias. Ignacio Aldecoa, sobrino del conocido escritor que lleva su mismo nombre y que en un amanecer suicida se abrió las venas, y Antonio Sendino, al que atropelló un camión desconocido que venía de la niebla y se fue con la niebla. El cadáver de nuestro amigo apareció tiempo después orillado a la carretera y con las señales del golpe mortal recibido. Ignacio, Antonio y Jorge compartían la misma pasión por el ajedrez. Cuando Ignacio Aldecoa estaba preso en la cárcel de Carabanchel, lo habían alojado en la celda contigua en la que estábamos Jorge y yo mismo. Jugaban ellos entonces al ajedrez dando golpes en la pared, según un código que habían establecido entre ellos. Si cito estas circunstancias es sencillamente porque están muy presentes en el poema y conocerlas puede facilitar la comprensión de ciertas metáforas, versos y pasajes que hoy recitarán en la composición musical. Desde el punto de vista de su estructura y organización sintáctica y de los planteamientos filosóficos y poéticos que subyacen en todo el libro, en Mantis, se trata de un poema complejo, pero no de difícil lectura o de comprensión. Más bien todo lo contrario. Pues se trata, como decía antes, de un lírico monólogo a cuyo contenido se accede con facilidad siempre y cuando no se tome como punto de partida para su lectura o escucha el intento de conceptualizar el poema o de analizar planteamientos estrictamente filosóficos o ideológicos. La poesía es una experiencia estética, sensorial y emocional a la que hay que dejarse llevar apaciblemente, sin oponerle resistencias gratuitas o prejuicios, nacidos en las más de las ocasiones, bien de los códigos del prosaico y totalitario lenguaje cotidiano, o bien de los académicos y otros representantes de industrias culturales empeñados en distinguir artificiosamente la poesía de la lengua viva, del lenguaje y el pensar comunes a todos nosotros. La poesía es, en nuestra concepción, un arte del lenguaje y también una experiencia fundacional que se pretende reveladora para los demás, que aspira a ser reconocida y compartida por el lector y por el oyente. En cualquier caso, la poesía no es un tratado de lógica o un ensayo antropológico, por más que la experiencia poética desemboque siempre en un mayor conocimiento, en un dotar de sentido y significado a ciertas cuestiones centrales de la existencia, como puedan ser la muerte, el deseo, el sentido de vivir, el desgarro humano respecto de la naturaleza, la nostalgia, la vivencia de la injusticia, la fiesta, el sufrimiento, la evocación, el tiempo, el amor, en fin, la lista de temas que abarca la poesía es infinita, tan infinita como la vida misma. Por su parte, los temas centrales de Mantis son la muerte y la nostalgia de las presencias perdidas. El poema se adentra en el espacio intemporal de la muerte, la cual permanecerá latiendo, batiendo sus fatídicas alas,
a lo largo de todos los versos hasta el insólito final, en el que los amigos muertos habrían conquistado la inmortalidad, sea cual sea la forma de existencia que los habite. Dicen esos 3 versos finales del libro. Inmortalidad fuisteis, conquistada en perseverante deseo gratuito. Perseverante deseo que nunca desfallece, permanecerá imperecedero, por siglos de siglos, en cualesquiera que hubiera otras existencias. De este modo, la complejidad del poema se disuelve como un azucarillo con solo dejar que el murmullo de la poesía leída se nos adentre en el espíritu y nos dejemos invadir por las palabras, por el ritmo y la entonación. De hacer así, el poema de Jorge irá tejiendo en nuestra conciencia nuevos mundos en los que anclar la existencia, aún contra la fatídica intrusión de la muerte. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede anclarse la existencia mientras la muerte resulte un hecho fatal? Y los muertos, como dice el antepenúltimo verso, llegar a ser inmortalidad conquistada. La respuesta que ofrece Jorge en su poema no es en el fondo muy distinta a la que ofrecen los poetas místicos españoles del siglo XVII, a los que él admiraba, en particular San Juan de la Cruz, o también algunos poetas contemporáneos, como el también gallego José Ángel Valente. Nos referimos a la existencia como quietud, como plenitud del instante en que ser y vivir se unifican y convergen estáticos en éxtasis iluminado, intemporal, no mortal en tanto que sucede. Como el monje de Sanero de Armenteira, que permaneció 300 años embelesado por el canto de un pájaro. Claro está que en el poema de Jorge, como por cierto sucede también en la leyenda arcaica de Sanero, nada hay de religioso o teológico, pues la inmortalidad y trascendencia de la que ambos tratan es absolutamente terráquea, como lo es el espacio ilimitado de la muerte o el tiempo sin espacio ni lugares del futuro. En esta última cuestión, la del futuro, está otra de las claves del poema. Es en el futuro donde se halla la muerte nuestra y son su presagio más violento la partida definitiva de los amigos. Una ausencia en ningún caso absoluta o definitiva, pues su recuerdo nos los devuelve una y otra vez, pero de un modo tal que nunca fue percibida su presencia con mayor intensidad y pureza que lo es ahora su sombra. Así pues, hablaremos, o habla Jorge, de la muerte, el futuro y los presagios. Cuando oímos el término mantis, que da título al libro, enseguida la mente se nos va al insecto cuya hembra devora al macho tras la cópula. Aunque en todos los poemarios de Jorge, también en Mantis, la relación entre fecundidad y muerte o entre génesis y destrucción es un tema recurrente, y por lo tanto esta significación del vocablo mantis no sería nada extraña, lo cierto es que en este caso le corresponde más bien al título el otro significado que tiene en griego y en castellano el término mantis. Mantis es el nombre que en la Grecia clásica daban a los adivinos y es también la raíz de tantas palabras en castellano relacionadas con la adivinación como mántico, quiromancia, cartomancia, etc. Son todas ellas palabras que pertenecen a la misma familia que manía, la locura, el éxtasis. En cualquier caso, mantis, lo mántico, se refiere a la adivinación intuitiva, inspirada, propiamente poética, y no a la predicción científica basada en el principio de causalidad. Lo que está en juego en Mantis, hablamos ahora del poema de Jorge, es que toda profecía anuncia lo que en cierto sentido ya está presente. Como dice Jorge, el presente revela el futuro. El futuro se nos presenta como lo predeterminado en el presente, pero que está oculto a los ojos de cada ser humano. El futuro, efectivamente, lo han decidido los hados, el destino, diría un griego, pero su carácter oculto transforma la vida en una auténtica aventura
hacia lo que en definitiva habrá de suceder, la muerte, en una agonía contra el tiempo en cuanto marcado por lo previsto. Nunca esa aventura de la existencia es más plena y pura que en la evocación de los amigos muertos, habitantes de otras existencias, el recuerdo de sus deudos, una de ellas, cuyo oscuro carácter las identifica con el ignoto futuro. A lo largo del poema de Jorge se tratan diversas declinaciones relacionadas con los mitos de la muerte, y en particular de la muerte suicida, como fue la de sus amigos. La primera de esas declinaciones que aparece en el poema es la del jugador que entabla contra la muerte una partida de ajedrez, sabiendo que al final la victoria será siempre la de su contrincante. Todos recordamos la película de Bergman, El séptimo sello, en la que el caballero, que viene cansado de dar la muerte en las cruzadas, entabla una fatídica partida con la parca. Él morirá. El segundo mito que aparece es el de Abraham, que se dispone a matar a su primogénito Isaac, sin reconocer que ese asesinato es en realidad un suicidio, pues no reconoce que su hijo era sí mismo, como dice Jorge en el poema. Después siguen otras variantes, entre ellas el mito de Narciso y Eco, la diosa Natura, el barquero de ultramundos. En todas esas figuras y en todos esos mitos reflexiona Jorge sobre cada uno con su modo poético propio, sobre la existencia, sobre el deseo y la muerte. Quizás sea en el episodio de Narciso y Eco, central en el poema, cuando el texto alcanza su mayor complejidad conceptual, pero también cimas de la belleza poética. La transformación de Eco, cuya tristeza por el despecho de Narciso le consumirá el cuerpo hasta que solo quede en el aire la voz, condenada a repetir las últimas sílabas de los otros y sin palabra propia, pero también la transformación de Narciso en el mar que le acoge, prendido su cuerpo de algas, perdidos sus bucles de oro en las olas imantadas por la luna, y sobre todo, la ausencia que los suicidas dejan tras de sí, nutren esta extraordinaria elegía que ahora vamos a escuchar en la composición de María García Mendoza. Ya el año pasado, en el curso del cuarto brumario poético, nos había presentado María una composición vocal e instrumental sobre las primeras estrofas del poema. No tengo que recordarles a ustedes la emoción que nos embargó a todos los presentes ante la admirable obra de María García Mendoza, bellísimamente ejecutada aquel día por los mismos intérpretes que hoy van a actuar. Patricia Blanco, soprano, Rafael Yebra, saxo tenor, Sergio Heredia, violín, Álvaro Quintanilla, violonchelo y María García Mendoza al piano. Asistiremos hoy, por tanto, a un nuevo estreno, ejecutado por los mismos instrumentistas del año pasado, pero que representa la culminación de la composición iniciada en 2008, tanto con una versión modificada de los versos iniciales como con el añadido a las siguientes estrofas del poema. Adelanto mi agradecimiento y el de la Fundación a todos ellos. A María por su hermosa obra, a Patricia, Rafael, Sergio, Álvaro y María por la espléndida interpretación que estamos seguros llevarán a cabo. No nos cabe duda de que cuando ustedes, al final de esta noche, hayan conocido y disfrutado del trabajo de ellos, comprenderán la amplitud de nuestro agradecimiento y me disculparán que no acierte ahora mismo a expresarles la intensidad de nuestra admiración. María García Mendoza, pianista, compositora y docente, nace en Oviedo en 1975 e inicia sus estudios musicales a los 4 años de la mano de su madre, profesora de piano. En 2001 concluye sus estudios superiores de piano, música de cámaras, solfeo, acompañamiento y transporte en el Conservatorio Superior de Música de Bilbao con altas calificaciones. Se licencia también en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. En 2003 se desplaza a Galicia y comienza los estudios de composición en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. Completa su formación continuamente con cursos monográficos y clases magistrales de piano,
con los maestros Sergei Yerokin, Joaquín Achúcarro, Luca Chiantore y Emmanuel Ferrer Loe, y de análisis con Carlos Cambeiro, Emilio Molina, José María Laborda, Edson Zamproña y Teresa Catalán, de jazz y música moderna, de técnicas de relajación y control de miedo escénico, de análisis de la música cinematográfica y de composición con Antón García Abril. Su actividad profesional actual se reparte entre la docencia, la composición y la interpretación. En la actualidad es profesora del Departamento de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. Como intérprete destaca su gran versatilidad como pianista clásico, como acompañante, tanto de instrumentistas, cantantes y agrupaciones locales, como teclista en grupos de música moderna y como organista. En cuanto a la composición, es autora de piezas para piano, música de cámara, religiosas, corales, para voz y piano, y de bandas sonoras para cortometrajes de animación, donde consigue unir sus dos grandes pasiones, la música y el cine. Gracias, María. Escucharemos la composición musical Miniatura Mantis. Tañían las campanas, se hizo crepúsculo. Voces martilleantes, el ángelus. Despertad a los muertos, aquellos que elegidos, implacables las horas, flores ciñeran amargas, amarilla su cintura. Leve anillo mensajero, no, maldita la esperanza. Ciega lengua sin aurora, los frutos imposibles. Muda venganza ofrendada, torpe. Los vivientes hubieron invocado crueles, fúlgidos destinos, íntimas, inesperados placeres, sonoridades, en las hondas bodegas sensitivas que habrán fermentado, grotesco, los misterios.
despertad a los muertos. Tañían las campanas y entre ellos aquel que tan cerca estuvo, ay, de la ternura, tocando la nada que la existencia le ofrecía, pues abrir no rechazaste las venas al viento. Cuánto temblores fueron azules cortinajes, cuánto trenzas de oro quisieron corporales arrancar de tu frente trágica memoria. ¿Acaso plácida nostalgia de lejanos esponsales, apenas llamándote ignorada dulcedumbre, coronas de flores nunca imaginarias, sí estiércol revolviéndose en la tierra, abriste las venas al viento, una no deseada amanecida. Vuelve, recuerda, fuiste, era la cárcel. Fuiste en la pared contigua invocado. Dime los golpes, peón, 4, rey, era la vida, no sé qué gesto fue la muerte. Recios ventanales repiten incesantes, nudillos en los hierros que abortan esperanza. Qué horror de campanas, mustios los tormentos, qué crueldad en ti, y a ti que os nombro amigos míos, en lo más ilimitado de la ausencia. Visiones amargas que abandonaran vuestros ojos. ¿Quién os llama? Venid a la palabra que busca el encuentro. Vuelve. Fuiste en la pared contigua invocado. Hablaremos de deseos que ya no pertenecen a los hombres.
Tú también recuerda, amigo mío, siéntate en la mesa, ignorabas las palabras, los hilos torpes que tejen árbol a tierra, tierra a cielo y cielo a la llamada.
hondo sufrimiento, mi audacia, si os llamo y os quisiera tan cerca de mí, en esta segunda destrucción, ¿quién quisiera retornar? Reclama aquel que pone obstáculos a lo muerto, cuando único vosotros decís la existencia. Tañían las campanas, se hizo crepúsculo. Voces martilleantes, el ángelus. Despertad a los muertos. Íntimas sonoridades, bodegas sensitivas que habrán fermentado grotesco los misterios. Allí, aparición, quien confundía donde no, y verde sería quizá el aliento de la nada, si estéril germinase la melancolía del cuerpo, desleída, interminable, carne tangible en labios, sexo laberinto, a borde cerrada la nostalgia, orilla, nostalgia, camino, cadena, los encuentros. Verde podría ser de la nada, quizá el aliento. Reclama, sin embargo, quien pone habitáculos a lo muerto. Quien insiste y se atreve a pronunciar posesivo, no fértil, el nombre a contrapunto de la tierra, es aquel que se atreve, extraña tú, a unir voces, jirones harapientos, tal vez agónico sueño mendicante, manos anhelantes a cielo, risueñas de hombre, las que siempre dijeron torpe artesanía lo que nunca dirían manos que abrazaran lo imposible. Lamento de campanas más allá, volved.
Por razón decía... Con razón decía antes que era incapaz de expresar la admiración que sentía por la obra de María y por la ejecución de los 4 compañeros. Bueno, ni hablar puedo, me emociono. Bueno, gracias a todos por venir. A mí se me da muy mal hablar, para finalizar, ya mejor, un poco mejor que hablo. Queríamos regalar esta canción a Miguel. Es una canción que ha escrito de su padre. Y bueno, queríamos acabar con esta pequeña cancioncita para voz y piano. Vale, gracias.